sabéis, el título de esta ponencia es muy evidente. La Tierra es hueca. Supongo que para muchos de vosotros el hecho de que yo alegue que la Tierra es hueca puede ser una idea más o menos peregrina. No obstante, a lo largo de unos cuantos minutos voy a intentar demostraros que las posibilidades de que la Tierra sea hueca y que vivamos en un mundo hueco, de que todos los planetas del universo sean huecos, de que las galaxias y de todos los orbes que hay en este gran cosmos son huecos, quizás sea algo más que un mito. Hay una frase que siempre me gusta decir, muy posiblemente, si habéis venido aquí todos vosotros, es porque estáis escuchando teorías que forman parte de una minoría, unas teorías minoritarias, unas teorías que no han sido asumidas por los grandes medios de comunicación. Hay una frase que decía Gandhi, muy famosa, decía que la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Y eso es muy importante. En ocasiones pensamos que esas verdades, entre comillas, que nos transmiten los grandes medios de comunicación de masas, son férreas e inamovibles. Por contra, pensamos que las pequeñas teorías, que en muchas ocasiones son revolucionarias, pensamos que son falsas, porque única y exclusivamente nos limitamos a traducir la intensidad del eco social que se está dando a las mismas. Es por ello que una idea, aunque esté en minoría, puede ser una gran verdad. Los dogmas geológicos, a lo largo de la historia de la humanidad, han ido evolucionando. Unos derrumbaban a otros. Pitágoras asentó que la Tierra era plana. Pitágoras estaba absolutamente convencido y él dio sus explicaciones, unas explicaciones más bien filosóficas. Fue Eratóstenes quien descubrió que la Tierra era una esfera. Y concretamente en el siglo I, cuando Plinio el Viejo asentó esta idea. Esta idea se quedó firmemente apuntalada para el resto de aquellas personas que vivían en el mundo conocido de entonces. También se creía que durante el siglo XX la gente del medievo era estúpida y pensaban que la Tierra era plana. Ya en el medievo sabían perfectamente que la Tierra era una esfera, mucho antes de que Colón descubriese América. Esa idea ya circulaba claramente. Esto, evidentemente, el hecho de que aquellos hombres fueran ignorantes era falso, ya que desde hace 2300 años se especula sobre la idea de la esferidad de la Tierra. Ha habido muchas teorías que han sido derrumbadas, cambios, morfologías, etc. En total, han pasado 19 siglos desde que se estableció la esferidad de la Tierra. Este es Alfred Wegener. Alfred Wegener era un geólogo. Este hombre propuso una idea revolucionaria. Un buen día, al observar el mapa mundi que su profesor le estaba enseñando, se dio cuenta que las placas tectónicas de Europa, América, de África, encajaban perfectamente. Esa idea se la transmitió al profesor y le dijo que quizás en algún momento dado de la historia aquellos aquellos continentes estaban unidos y esa unión posteriormente la denominó él llamada, siguiente, Pangea. Aquel profesor de primaria que le escuchaba se reía de él. Claro, se reía de su ignorancia, evidentemente, porque era claro que en un momento dado de la historia a nivel geológico, hace millones de años, la Tierra o en la Tierra solo existía un continente. Esto ya lo promulgó Wegener. Al principio se reían de él, cuando los primeros artículos hablaban de esta idea de especulación. Posteriormente fue promulgada como una verdad inamovible, como suele ocurrir con muchas de las teorías revolucionarias. Decir que la Tierra es hueca es algo más que un atrevimiento, es una osadez. Pero cuando yo digo que la Tierra es hueca, voy a explicarme exactamente a qué me refiero. Siguiente imagen.
Cuando yo digo que la Tierra es hueca, es que la geomorfología de la Tierra es semejante a una esfera hueca, una especie de pelota de tenis cortada por la mitad, y podríamos ver en esa sección a lo que me estoy refiriendo. Hueca, es una oquedad. En el centro de esa esfera brilla un sol central. En la parte interior de esa esfera existen los mismos elementos geológicos y climáticos que en la parte exterior. Hay ríos, mares, continentes. Lo que no hay es noche. Eso no existe en la parte interior de la Tierra. Existen dos aperturas polares, una situada al norte y otra situada al sur. Están en ambos polos geográficos. Pasemos a la siguiente imagen. Esta idea, que puede que algunos de vosotros piensen que yo me la he inventado o que la he sacado de alguna especie de leyenda o de viejas mitos y tradiciones, no es algo que nazca en el siglo XX. Es una idea que importantes científicos ya proponían. Tenemos aquí a Kepler. Kepler fue un astrónomo, un gran matemático. En su libro Somnia, un libro bastante desconocido, él proponía y aseguraba que los astros y la luna debían ser huecos. Aquel hombre ya sabía e intuía que era imposible que los orbes fueran macizos. Este es Edmund Halley. Posiblemente todos vosotros, o gran parte de ustedes, hayan oído hablar del cometa Halley. Halley fue un gran hombre, un hombre que vivió en el siglo XVII. Fue un matemático, un astrónomo. Descubrió la periodicidad del cometa que lleva su nombre. Este hombre hizo muchas cosas que por entonces, sin tener ordenadores, ni tablas, ni sistemas especializados, pudo redactar la primera carta de declinación magnética. Calculó la excentricidad planetaria, calculó los movimientos de las estrellas, calculó las primeras tablas de mortalidad del mundo. Era un estadista, este hombre también. Dirigió durante muchos años el famoso observatorio de Greenwich. Pero este hombre, aparte de todo esto, Edmund Halley, propuso que la Tierra tenía que ser obligatoriamente hueca, no podía ser maciza. Aquí tenemos a Euler. Todo el mundo conoce a Euler. Leonhard Euler, el siglo XVIII, otra mente privilegiada, un gran hombre. Este hombre, que también era astrónomo y matemático, proponía ya entonces que la Tierra obligatoriamente tenía que ser hueca, no podía ser maciza. Ha habido más gente, por ejemplo, Sir John Leslie, en el siglo XVIII y XIX, un inventor, un científico, matemático y astrónomo, aseguraba que la Tierra era hueca. Bazin y Shcherbakov, otros dos científicos que a lo largo de los años 70 hicieron una serie de cálculos científicos por los cuales llegaron a la conclusión de que la Luna era un extraño cuerpo que no podía estar ahí de manera natural, debido a sus proporciones, debido a sus cráteres, debido a su geología y a otras muchas circunstancias. Llegaron a la conclusión de que la Luna, ellos decían que era artificial, que se comportaba de manera artificial, no podía estar ahí. Estos dos científicos eran unos hombres tenían un gran renombre, una gran reputación, y sin embargo propusieron esta audaz idea. Esa luna era hueca, era una nave. Quizás lo que ellos no podían o no llegaron a pensar es que esa luna era un orbe hueco, como la Tierra. El doctor Clifford Wilson, también otro gran hombre, muy ligado a la matemática y a la astronomía, John Wilkins en el siglo XX, todos grandes hombres. Robert Boyle, todos habrán oído hablar de Boyle, el famoso científico que promulgó las leyes de los gases que llevan su nombre. Sir Christopher Wren, el profesor Sikorsky, este es contemporáneo. Sikorsky, Sikorsky, incluso se enfadaba, se ponía frenético cuando le decían que la Tierra era maciza. Él decía, es absurdo, hagan números, calculen ustedes. Es imposible que la Tierra sea maciza. Hay muchas circunstancias
que hacen que sea imposible que nuestro planeta sea macizo y con las características geológicas internas que se proponen. Otro importante hombre es el doctor Gordon MacDonald de la NASA, a quien cuando hacía los cálculos gravitacionales de la gravedad que tenía que tener este planeta, a él no le salían. Decía que la gravedad de este planeta, si fuese macizo, tenía que ser muchísimo mayor. Era imposible que estuviésemos viviendo con una gravedad como la que tenemos si este planeta fuese macizo. No le salían los cálculos. Siguiente imagen. Aquí tenemos al doctor Alfred Bath. Fue director del Instituto Smithsoniano, es toda una entidad dentro de los Estados Unidos, una entidad científica. Es el que tienen a ustedes a la derecha, a su derecha. Se tomaba muy en serio que la Tierra fuese hueca. De hecho, este hombre tenía una gran influencia dentro de la NASA. Hizo una fuerte presión para que NASA emprendiese una investigación sobre la oquedad de la Tierra en el año 1974. Aquellos estudios se llevaron a cabo, pero lo que no se dijo y se mantiene en el más absoluto secreto fue el resultado de aquellos estudios. NASA nunca los dio a conocer. Otro hombre, el doctor Sean Salomon, director del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, es una especie de Everest de la ciencia universal, de la ciencia mundial. Él utilizaba una frase muy curiosa. Él decía que existe la pavorosa posibilidad de que la Tierra sea hueca. Y este hombre no era estúpido, de hecho no lo es, sigue viviendo. Sabía bien lo que estaba diciendo. Había hecho cálculos, números, y las cuentas tampoco le salían. Cuando hablamos de secretos y decimos que el doctor Albaz había emprendido aquella investigación, que NASA hizo esa investigación y que los documentos resultantes de aquel informe fueron clasificados como alto secreto, no estamos pensando que esto es una rareza, una cosa extraña. Los documentos de alto secreto son muy habituales en los países occidentales, los documentos llamados como clasificados. En Estados Unidos, que es el paraíso de los altos secretos, os voy a dar unos datos. Solo en el año 2001, se clasificaron 16 millones de documentos en un año. En la década de los 90, la clasificación fue ni nada más ni nada menos que de 200 millones de documentos. Un enorme volumen de documentación que posiblemente jamás lleguen a ver sus ojos y evidentemente los míos tampoco. En 1997, ese fue un buen año, clasificaron 27 millones de documentos. ¿Qué ocurrió aquel año? Hubo muchos secretos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, hasta la fecha actual, año 2010, solo Estados Unidos tiene la nada más y nada menos que cifra, nada despreciable, de 1.000 millones de documentos clasificados como alto secreto. Cuando nosotros vemos, escuchamos o leemos que tal o cual país ha desclasificado documentos, nos sentimos contentos y en ellos vemos, por ejemplo, informes ovnis, extrañas experiencias o investigaciones que se han llevado a cabo por parte del aparato militar, pensamos que estamos viviendo en un mundo en el cual la transparencia es absoluta. Nada más y nada menos, que es una auténtica falsedad, ya que lo que nos están mostrando es una minúscula parte de lo que tienen. Y ojo, aquello que nos muestran está totalmente censurado. Seguramente que ustedes, muchos de vosotros, hayan visto documentos clasificados que se han mostrado al público. Son enormes tachones, hojas, incluso páginas enteras que están totalmente censuradas. Esa información jamás llegarán a verla a sus ojos. Y por supuesto esos 1.000 millones de documentos tampoco. Imagínense, solo en coger una impresora, en el año 2006, en coger una impresora, unos cartuchos de tinta y unas hojas, estos tipos se gastaron 8.200 millones de dólares en imprimirlos. La monstruosidad
de información que almacenan. Y eso que se sepa. En este congreso estamos hablando de muchas cosas, cosas que no se oyen habitualmente. Estoy seguro que dentro de esos secretos hay muchas de esas cosas de las que aquí estamos hablando. Tal vez lo que nosotros pensamos que es ciencia ficción es superado por lo que hay ahí dentro. Ellos lo saben y saben que lo tienen que ocultar a sus ojos. Tal vez uno de ellos sea de lo que estamos hablando en este momento. Voy a hablar de algo interesante. Imaginamos que si estamos hablando de que la Tierra es hueca, siguiente imagen, la Tierra es hueca, de alguna manera tiene que tener una profundidad, tiene que tener un grosor esa cáscara. Los mayores récords de profundidad en exploración petrolífera, que es ahí donde se llevan a efecto, fueron producidos concretamente en la base petrolífera de Kola, en Kola 3 o Kola 6, creo recordar. Está situada en Siberia. Los rusos son unos expertos cavando, son los número 1 a nivel mundial. En esta instalación que ustedes ven aquí, los rusos han llegado a 12 kilómetros de profundidad. El otro día abrían botellas de champán los de la Shell diciendo que habían conseguido superar los 2 kilómetros de profundidad o 3. Decían que era una especie de hito, un hito para la Shell. Estos tipos saben perforar. Y ya que estoy hablando de perforaciones, un poco intentando explicar la geomorfología de la Tierra, os voy a contar algo sobre el petróleo. Esto es algo que los rusos conocen hace mucho tiempo, no es nuevo para ellos. Ellos dicen que a una cierta profundidad el petróleo que aparece es residual. Esos grandes pozos petrolíferos, esos enormes campos de petróleo que vemos en Texas, que vemos en los países árabes, que vemos en Venezuela y que vemos en tantos países, están solamente rozando y recogiendo una minúscula parte del petróleo que existe. Los científicos rusos desde hace ya muchos años aseguran que a partir de 10 kilómetros de profundidad hay auténticos océanos de petróleo. Esto no quiere que ustedes lo sepan. Las grandes empresas de hidrocarburos no les viene bien. El precio del petróleo bajaría notablemente si se supiese que la producción de petróleo puede ser inagotable. Ellos lo saben, pero ustedes no lo sabrán. Y sin embargo seguirán alimentándonos con petróleo. Que han creado un modelo social basado en el petróleo, en el caro petróleo. Hacen que el precio fluctúe, pero esa información, ese conocimiento, nunca llegará a sus oídos. El petróleo no es de origen animal. Hay mucha gente que piensa que el petróleo es una especie de residuos fósiles que con los años se han transformado en petróleo. Eso es falso. Los rusos lo saben. Desde los años 40 llevan promulgándolo. Hay estudios importantes que lo avalan. El petróleo es de origen abiótico, no es de origen animal. Y hay océanos de petróleo a esas profundidades. Esta estación lleva muchísimos años funcionando a un rendimiento increíble. 12 kilómetros de profundidad. Hay más pozos fuera de Rusia que han sido perforados. Por ejemplo, en Bodra, está en la India, tienen un pozo que se llama el pozo de Bodra, evidentemente. Ese pozo fue saboteado por la agencia, la CIA, por la Central de Inteligencia Americana, para que no siguieran extrayendo petróleo de allí. Ahí sacaban auténticos mares de petróleo. El precio se reducía bastante en la zona de Medio Oriente. También creo recordar que era Vietnam, hay un pozo que se llama el Pozo del Tigre, un pozo diseñado por rusos que está operando a entre 6 y 8 kilómetros de profundidad, que desde luego es inagotable. El petróleo que está dando es sencillamente inagotable. Y se pensaba que estaba muerto aquel pozo, pero cuando empezaron a perforar hacia abajo descubrieron que aquello no se acababa. Entonces nos damos cuenta que eso que nos están contando de la geomorfología de la Tierra y de cómo está compuesta quizás no sea tan cierto. Hay muchas cosas que nos ocultan, porque hay grandes intereses económicos. Y sobre esos intereses económicos hay otros que son sociales, pero quizás iríamos demasiado lejos si hablamos de ello. Supongo que a todos ustedes les gustará saber cómo se ha descubierto que dentro de la Tierra hay una capa de hierro, una capa de níquel, una capa de selenio, las diversas capas
con las que son conformadas la Tierra. ¿Cómo han llegado a esas conclusiones los científicos? Si tenemos en cuenta que el pozo más profundo es de 12 kilómetros, no han rozado más que la superficie. No han ni siquiera arañado la cáscara. Entonces, para ello utilizan unos sistemas de radar bastante complejos. Son ondas de baja frecuencia. Estas ondas las aplican hacia la Tierra, hacia el interior de la Tierra, y dependiendo del eco que devuelven, ellos son capaces de decir: aquí hay hierro, aquí hay tal sustancia o cual sustancia. Ese es uno de los experimentos con los cuales dicen que el HAARP opera para averiguar, para hacer tomografía de penetración dentro de la Tierra. Posiblemente lo haga, pero es una excusa peregrina para las posibilidades que el HAARP tiene. Los expertos utilizan 3 ondas, la L, la P y la S. Se han obtenido sorprendentes datos. ¿Qué es lo que han encontrado cuando han empezado a hacer prospecciones con ondas? Pues una cosa muy curiosa. Entre 450 y 500 kilómetros aparece un escollo al que prosigue una pausa, un silencio. No saben qué hay ahí. Entre los siguientes 500 kilómetros aparece un segundo cambio significativo. Pero a partir de 1000 kilómetros de profundidad, los resultados, según los científicos, son denominados imposibles. Entonces, utilizando una serie de explicaciones muy abstractas, nos intentan contar que la formación interna de la Tierra es pues de níquel, hierro, una especie de nife, que es totalmente absurdo, todas aquellas explicaciones que dan, sencillamente porque lo que están escuchando es nada. No escuchan nada, no saben qué hay a partir de 1000 kilómetros, oyen ruido blanco, no oyen nada. Y entonces lo que nos cuentan son cosas que no tienen sentido, pero la ciencia oficial sabe encontrar sentido para muchas cosas. Y evidentemente, apuntalada con los medios de comunicación, son lo suficientemente fuertes como para convencer al resto de las sociedades. Con lo cual, ¿qué hay a partir de 1000 kilómetros? Tal vez nada. ¿O empieza ese mundo interior del que estamos haciendo referencia? Asimismo, hay otra cosa que es sencillamente alucinante. La ciencia dice que cada 30 metros de profundidad la temperatura aumenta a 10 grados. Lo leo. Teniendo en cuenta que hasta el centro del planeta hay 6.500 kilómetros de profundidad, la cifra de temperatura en su centro supera los 220.000 grados. Una temperatura superior a la corteza solar. Eso no se lo cree nadie. Es absurdo. Y nos quieren convencer con el absurdo, como ocurre habitualmente. Ha habido bastantes estudios. Todos pensamos que la gravedad de la Tierra es homogénea. 9,8 metros por segundo en cada segundo en todo el planeta. Eso no es cierto. Ha habido estudios en los cuales se ha descubierto que la gravedad de la Tierra es variable. ¿Por qué en unos sitios la gravedad de la Tierra es mayor que en otros? ¿Por qué? En los océanos. Tal vez es que existen montañas al otro lado, tal vez es que la composición es variable, o tal vez es que la Tierra es hueca. Porque por eso existe esa diferencia gravitacional. Porque sencillamente no cuentan con los valores que da la geomorfología interna de la Tierra. La Tierra no es homogénea en su gravedad. Ha habido muchos exploradores. Nosotros, cuando hablamos de estas cosas y estamos diciendo que en los 2 polos de la Tierra existen 2 cavidades, en la zona norte y en la zona sur, bueno, pues ustedes saben que ha habido gente que en su día hizo importantes exploraciones al polo norte y al polo sur. Y suponiendo que esa gente haya estado allá, ha tenido que ver esas cavidades, esos accesos al mundo interior. Pues sí, los han visto. Y ellos han hablado de esas cuestiones. Desde Roald Amundsen, un importante explorador noruego, quien curiosamente falsificó las cartas y los mapas de la Antártida sencillamente para anexionársela a Noruega. Ha habido importantes explicaciones sobre los fenómenos extraños que han encontrado en la zona antártida. Este que ustedes ven aquí
es Fridtjof Nansen. Escribió una obra que se llamaba Farther North. Fue una obra publicada ya por el año 1900. Por entonces las exploraciones polares eran muy duras. No había los medios técnicos que existen ahora, evidentemente. Él, en aquella obra, en Farther North, estuvo en la Antártida, cuenta cosas muy extrañas. Él dice: sentía que me estaba extraviando y durante casi un año, aquellas exploraciones duraban, sentí que no era capaz de localizar un rumbo adecuado. Él afirmaba que mientras avanzaba hacia el polo, hacia el centro del polo, el clima se hacía más suave y la brújula se tornaba inservible. No le valía la brújula. Encontró tormentas que arrastraban polvos de arena. En la Antártida no hay arena. En la Antártida hay hielo y son polvo de hielo. También, en aquella obra, en Farther North, dice que encontró huellas de animales parecidas a las de un zorro, pero no era un zorro. Él hablaba que finalmente tuvo que retornar sobre sus pasos nuevamente para que apareciesen aquellos vientos helados y posteriormente su brújula recobró la verticalidad, porque la brújula se elevaba, apuntaba hacia algún punto del espacio que desde luego no era el suelo. Sencillamente porque el señor Nansen había entrado en la cavidad polar y él no lo sabía. Había cruzado una frontera que quizás por entonces o hasta entonces nadie había cruzado. Este hombre fue un gran tipo, fue Premio Nobel de la Paz. Ser un gran tipo no quiere decir que te den el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel es un chiringuito de la ONU. La ONU es una organización absolutamente corrupta. El Nobel se lo dieron a Kissinger, con lo cual nos podemos imaginar el caché que tiene esa obra. No se lo dieron a Gandhi, casi se lo dan a Hitler, se lo han dado a Obama. Es un tanto contradictorio. Pero en el caso de Nansen, este era un gran tipo. Adelante. Ha habido más exploradores antárticos. Por ejemplo, George Hoover Wilkins. Este fue un explorador polar australiano, también de principios del siglo XX, quien relataba sus extrañas experiencias y anomalías climáticas en un libro titulado En tierra desconocida. También hablaba de zonas en las cuales existía una pequeña vegetación. Cuanto más se acercaba al polo, en vez de enfriarse el clima se tornaba más suave. Había vegetación, algo incompatible. Y sin embargo, eso es lo que contaba este hombre. Siguiente imagen. Seguramente muchos de ustedes conozcan a este personaje. Es Richard Byrd. Richard Byrd fue un héroe en los Estados Unidos. Fue el primer hombre en sobrevolar el Polo Norte. A la altura de Lindbergh fue todo un personaje. Posteriormente le hicieron almirante. Entre 1920 y 1930 fue financiado, el señor Byrd, le financiaron varias expediciones para ir al Polo Sur, para ir a la Antártida. Y voy a decir algo curioso. ¿Saben quién financió a Richard Byrd para ir a la Antártida en aquella época? John Rockefeller. Le dio $400.000 de principios del siglo XX. Tenía mucho interés Rockefeller. Pues allí fue el señor Byrd, financiado. Fue también invitado por la sociedad alemana en el año 1938. Los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una gran actividad en el Polo Sur. Enviaban barcos, enviaban buques con aviones, hidroaviones, enviaron grandes expediciones al Polo Sur, hubo grandes exploradores y todos ellos contaban cuestiones muy extrañas. Al señor Byrd le invitaron a la Sociedad Alemana de Investigación Antártica, concretamente en el año 1938, antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. A aquella reunión acudieron 84 personas, todos eran exploradores y dentro había también algún militar. Fue Alfred Richter, era un importante comandante de las SS, aparte de explorador. Tal vez en el año 1938 este hombre, Alfred Richter, envió un buque, fue en un buque a la Antártida,
un buque en el que llevaba 2 hidroaviones, o un hidroavión. En ese hidroavión consiguieron cartografiar nada más y nada menos que 600.000 kilómetros cuadrados de la Antártida, una enorme extensión de terreno. Aquella exploración, o gracias a aquella exploración, descubrieron que los mapas de Rasmussen estaban o habían sido falsificados para anexionarse la Antártida a Noruega. Y ahí los alemanes descubrieron que todo era falso. Ellos clavaban banderas con la esvástica nazi para anexionarse al Reich alemán entonces, pues grandes extensiones de terreno antártido. Todas estas cuestiones fueron posteriormente contadas a Richard Byrd por parte de Alfred Richard, quienes eran buenos amigos. Posteriormente, los avatares de la guerra hicieron que se colocasen en bandos distintos. En 1947, Richard Byrd, 2 años después de que acabase la Segunda Guerra Mundial, es elegido como comandante, como almirante de una enorme flota en la cual había submarinos, había portaaviones, todo tipo de... una verdadera flota de barcos, de una flota de guerra enviada a la Antártida. ¿Quién sabe para qué demonios? Lo cierto es que allí enviaron una enorme flota. Alegaban excusas peregrinas, anexión de nuevos territorios a los Estados Unidos, experimentos científicos. Lo que sí que es cierto que ¿para qué llevaban una enorme flota de combate a la Antártida? En la Antártida no había tropas a las que conquistar y los terrenos eran muy sencillos de anexionarse. Pues sin embargo mandaron una enorme flota a aquella zona geográfica. Él, antes de morir, Richard Byrd, hizo unas curiosas declaraciones. Él decía: me gustaría ver nuevamente la Tierra que se extiende más allá del polo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se extiende más allá del polo? Más allá del polo no hay nada. Retomas tu regreso, retomas tus pasos en la otra dirección. Pues él hablaba de una Tierra que se extendía más allá de los polos. ¿Por qué? Porque Richard Byrd accedió al interior de la Tierra, en el polo norte y en el polo sur. Lo hizo en los 2 polos. Pasemos a la siguiente imagen. Esto que ven aquí es nada más y nada menos que una enorme caverna que existe en la Antártida. Si ustedes entran en el Google Earth, verán que toda la Antártida está censurada. Pero hay unos pequeños tramos de la Antártida que no han sido censurados y se les han escapado algunas cositas. Por ejemplo, esta enorme gruta solar. Es fácilmente comprobable con los datos de latitud y longitud que hay ahí. Pero no solo esa entrada tiene unos 150 metros aproximadamente desde aquí hasta arriba, aproximadamente. Pasemos a la siguiente imagen. Esta es otra de las tomas que a Google Earth se les ha escapado. Otra enorme gruta de acceso en el interior de la Antártida. ¿A dónde accede? Y curiosamente esta gruta parece que tiene una construcción un tanto artificial. ¿Qué demonios es aquello? Tenemos aquí a Gerardo Mercator. Mercator fue un famoso, quizás el más famoso de los cartógrafos. Fue matemático, astrónomo, geólogo, otro gran hombre. Aquellos hombres, aunque vivieron en el siglo XVI, no piensen que eran estúpidos. Aquellos hombres eran tan inteligentes como nosotros. En algunos casos quizá más. No se intoxicaban por la televisión, por los medios de comunicación. Tenían una mente más limpia, más clara, unas ideas más definidas. Mercator era especialista, como ya he dicho, en el diseño de mapas. Fue el cosmógrafo de la corte alemana. Por entonces, el resto de países de Europa se estaban anexionando el mundo. Alemania quería su pedazo de mundo. Y para ello llamaron a Mercator. Necesitamos mapas bien diseñados para que nuestra marina conquiste esa parte del mundo a la cual no hemos llegado. Para ello, Mercator, un hombre astuto, tuvo acceso a importantes mapas diseñados por los mejores almirantes del mundo. Algunos de esos mapas eran ancestrales, unos extraños mapas. Mercator también inventó los paralelos, este modo geográfico, esta medición geográfica que utilizamos en la actualidad, en parte se la debemos a Mercator. Esto es un mapa de Mercator. Esto es la Antártida. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hizo ese dibujo Mercator? La Antártida libre de hielos y una cavidad central, a un reino. Pasemos a la siguiente imagen.
Esto es una aurora boreal. Todos ustedes habrán visto o oído hablar de las auroras boreales. Las auroras boreales, aunque parezca mentira y en pleno siglo XXI, son un misterio. Nadie sabe por qué se producen. La explicación que da la ciencia, como siempre, es muy peregrina y muy extraña. Lo que ocurre realmente, lo que realmente está produciendo las auroras boreales, es la luz del sol interior de la Tierra que sale por las cavidades y al tocar las capas de la atmósfera se produce un efecto de refracción que forma una corona perfecta en cuyo centro están las cavidades. Esa es la explicación de las auroras boreales. Lo otro es totalmente peregrino. A fecha de hoy lo siguen investigando. Los institutos geológicos no saben qué son las auroras boreales. Sencillamente porque no quieren dar crédito a que existe un mundo interior y un sol interior. Este es William Reid. William Reid fue un erudito escritor norteamericano. En su libro, Phantom of the Polos, Los fantasmas de los polos, hizo una recopilación de todas las extrañas experiencias que habían recogido los exploradores antárticos y árticos hasta la fecha. Este hombre era un curioso por naturaleza y dijo, vamos a ver, ¿cómo va a haber zonas cálidas en el polo? ¿Cómo va a haber vegetación? ¿Cómo va a existir huellas de animales en el polo? No existen. ¿Cómo van a contar esas cosas? Enormes grutas, cavidades, cosas extrañas, experiencias extrañas con las brújulas. Y entonces este hombre ya entonces, hace ya casi 100 años, empezó a recopilar todo tipo de informaciones al respecto. Él decía que si la Tierra no es hueca, ¿por qué el viento norte en el Ártico se hace más cálido? A medida que usted navega hacia el norte y supera la latitud 70, el viento aumenta de temperatura. ¿De dónde vienen esos vientos cálidos? Tal vez de esas cavidades polares. ¿Por qué hay vientos nortes cálidos más allá y en mar abierto a cientos de kilómetros del Polo Norte, allá por la latitud 82? Hay lagos cálidos. ¿Por qué son cálidos? Geomagnetismo de la Tierra, tal vez movimientos, elementos geológicos que hacen que se produzca una especie de aguas termales en el Polo Norte. ¿Por qué esos vientos transportan polvo allí donde supuestamente no hay tierra? Eso lo han contado muchos exploradores polares. Hay polvo. Después de llegar a la latitud 82, ¿por qué la aguja de la brújula siempre se agita y se verticaliza? Porque estamos entrando en la cavidad polar y entonces la aguja apunta hacia un punto donde no hay tierra, un punto en el aire, sencillamente porque estamos accediendo a ese mundo interior. Porque hay ramas, troncos y polen extraño que no se puede identificar con ningún tipo de vegetación conocida en los iceberg. En los iceberg se encuentran en muchas ocasiones ramas, troncos y polen. ¿De dónde vienen? Porque esos icebergs son de agua dulce y no son de agua salada. En aquellas latitudes no hay ríos, porque son de agua dulce. ¿Por qué millones de aves migran al norte en los meses de invierno? ¿Qué buscan? ¿Más frío? Supongo que irán a algún sitio más cálido. Pues sí. Hay especies, millones de aves que viajan al norte en los meses de invierno. Ellos saben que van a algún sitio que nosotros quizás no conocemos y quizás sea del que estamos hablando. ¿Por qué la Tierra está achatada en los polos? Esto es un clásico. ¿Por qué el clima es más cálido cerca de los polos que a 1000 o 1600 kilómetros más lejos de allí? La temperatura aumenta. Se nos ocurre una pregunta mucho más actual. Vamos a hablar del tsunami de Sumatra. Se produjo, creo que a principios del siglo XXI, fue el año 2001-2002, en el cual se produjo este cataclismo, el tsunami de Sumatra. Pues unos científicos australianos descubrieron que después de ese tsunami, la Tierra empezó a vibrar como una campana. Si la Tierra es maciza,
porque estaba vibrando. Si fuera maciza no vibraría. Hoy en día hay bases estacionadas en los polos, las bases más cercanas a los polos, concretamente al Polo Sur, es una base norteamericana que está instalada desde hace bastante tiempo. Se llama la base de Amundsen Scott, es propiedad de los norteamericanos. Ahí es una especie de base entre científico y militar, siempre están los militares. Es una base muy avanzada tecnológicamente y está muy cerca de esa cavidad polar, están controlándola. El tipo que lleva a cabo esas investigaciones es este siniestro personaje. Detrás de esa sonrisa, no se dejen engañar. Detrás de esta sonrisa, el señor Michael Malin ha sido el que se ha encargado de ocultar todo este tipo de informaciones en el Polo Norte. Hizo bien en el Polo Sur. Hizo muy bien su trabajo en la Antártida, en la base de Amundsen Scott. Y a este hombre le han ascendido como director general del proyecto que NASA mantiene en Marte. Porque ahora este hombre, este tipo, está ocultando toda la información que se está enviando por las sondas Mars Odyssey y los 2 robots que existen en Marte. Él es un sicario de aquellos que quieren que nosotros no tengamos acceso a esa información. Un hombre que sabe hacer bien su trabajo, para él, no para nosotros, qué duda cabe. Contra esta persona tiene una enorme batalla personal un personaje norteamericano que se llama Richard Hoagland. Quizás muchos de ustedes hayan oído hablar de Richard Hoagland, quien propuso el modelo Tyndall, quien habló de la teoría hiperdimensional de las construcciones en la zona de Cydonia. Trabajó para la NASA Richard Hoagland, y Richard Hoagland denunciaba al señor Malin diciendo que era un encubridor, que era un sicario, y lo que estaba haciendo era ni más ni menos que falsificar todos los datos que NASA estaba recibiendo de Marte y, desde luego, seguramente que de la Antártida, o en la Antártida efectuó también sus correspondientes encubrimientos. Hay una base española en la Antártida. Hay un buque, se llama el Hespérides, seguramente hayan oído ustedes hablar de él, y ustedes se preguntarán, bueno, nosotros también tenemos hombres en la Antártida, ¿por qué no hablan de lo que allí han visto? Bueno, os voy a dar un dato. La base de la Antártida, la base española en la Antártida, está situada a 3.000 kilómetros de la base norteamericana. Nos tienen lejos. Estamos en de hecho, no estamos estamos en una isla, es un islote, una cosa surrealista. Estamos allí, no nos dejan ni acercarnos. Bien, no obstante, los Estados Unidos mantienen una prohibición mundial de que los aviones sobrevuelen los polos. Pasemos a la siguiente imagen. Estas son las rutas que... bueno, no solo los aviones, sino que los satélites artificiales. Estas son las rutas que los satélites artificiales siguen alrededor de la Tierra. ¿Por qué evitan esto? Quizás la gravedad, o existe una aberración gravitatoria allí. ¿Por qué evitan esto? No pasan por las aperturas polares, los satélites, las evitan. Siguiente imagen. Esta es la Antártida y es un mapa de vuelo orbital de los satélites artificiales. Si tuviera más resolución la cámara, podríamos ver incluso los datos sobre esos satélites, los vuelos y las fechas. ¿Por qué evitan eso? Porque no van por ahí. Tal vez es que hay una aberración magnética. ¿Qué aberración puede producir eso? ¿Quizás una apertura polar? Vamos a poner un vídeo. Es un vídeo en el que se ve, parece una toma aérea, posteriormente el zoom se revierte y se aprecian ciertos detalles. De esa cavidad que ustedes ven ahí, ese vórtice, se ve una especie de luz interior y un foco que sale. Vemos aquí una especie de antena y una ventana con unos detalles muy curiosos, una tornillería, etc. Se pensó que era un fake, algo falso.
Esta imagen no tenía sentido, alguien la había hecho con el ordenador. Pero había cosas extrañas en ella. Nadie pudo encontrar esa ventana. Todos pensaron que aquello era, pues sencillamente, una toma falsa. Había sido un intento de filtración de la NASA por alguien que quería gastarnos una broma a todos. Lo cierto, y ahora se ven más detalles de esa ventana, es que yo me puse a investigar qué tipo de objeto enviado al espacio por el hombre tenía esa ventana. Y hay uno que tiene esa ventana. La ventana a la que estoy haciendo referencia es esta. Desde esta ventana fue grabada. Y este es el transbordador Discovery, el único que tiene esta ventana. Los demás no la tienen. Pasemos a la siguiente imagen. Y esos son los detalles que aparecen en el vídeo. Esta imagen, la imagen que han visto anteriormente, tiene visos de verosimilitud. Yo no estoy afirmando nada, sencillamente estoy diciendo que tiene posibilidades de ser cierta. Continuemos. Claro, nosotros podemos pensar que esto ocurre en la Tierra y que no ocurre en otros sitios, pero al principio de esta ponencia les he estado comentando de que no solo la Tierra era hueca, sino que el resto de orbes eran huecos. Aquí tenemos una serie de imágenes de algunos de los planetas en los cuales se ve perfectamente cómo la luz del Sol interior es reflejada en las capas atmosféricas. Esto es Marte. Eso que ven ustedes abajo, ese brillo, no es el albedo reflexión de la luz del Sol de Marte, capacidad de reflexión. Eso es la luz interior que el Sol interior de Marte deja escapar por sus cavidades polares, que también las tiene. Continuemos las imágenes. Hay más filmaciones. Estas son fotografías de aficionados. Gente que, bueno, que con sus poderosos telescopios, con más o menos posibilidades, es capaz de efectuar estas fotografías, estas tomas. Continuemos. Pero no solo Marte. Estas son las auroras boreales de Saturno. ¿Qué es esa luz que emana Saturno? ¿Qué es eso que tiene Saturno aquí abajo? ¿Un incendio? No. Esto es la luz, la reflexión que produce la luz al salir por la cavidad polar sur. También tiene auroras polares Saturno. Continuemos. Esta es otra imagen en la cual se ve nítidamente. Continuemos. Esta es otra imagen fotografiada por la sonda Cassini, en la cual se ve claramente la aurora boreal de Marte, producida por los rayos que se escapan por la cavidad polar de Marte, no, de Saturno. Continuemos. Aquí tenemos a Júpiter, que también tiene el mismo efecto. Se produce el mismo efecto. Tiene sus auroras boreales porque del interior de la tierra hueca de Saturno, de Júpiter, también salen los rayos solares. Y aquí quizás se ven más claramente. Estas son fotografías de NASA. Continuemos. Aquí se ve claramente la luz que emana del Sol interior a través de las cavidades polares de Júpiter, en la zona sur y en la zona norte. Continuemos. Eso es Venus, con su aurora boreal, porque también Venus es hueco y tiene su Sol interior. Continuemos. Este es un zoom de Venus, en el cual se observa perfectamente que está saliendo la luz del Sol interior. Neptuno, que se ve claramente por dónde salen los rayos de ese Sol interior. Esto es Io, un satélite de Júpiter. Io. También los satélites tienen cavidades. La Luna también lo tiene. Lo que ocurre con la Luna es que el Sol interior de la Luna está muerto, está extinto, pero también es hueca y tiene un Sol interior. Esta es una extraña imagen. La NASA la fotografió no hace mucho. Y cuando le preguntaron a la NASA qué es eso, dijeron, pues no sabemos. Pasemos a la siguiente imagen. Y aquí vemos una secuencia. Fue en el año 2002. Una secuencia en la cual una estrella o un planeta es destruida por su vejez o por la rotación o por la diferencia gravitacional del mismo, es destruida y su corteza exterior es expulsada, y en la cual se ve perfectamente su Sol interior y las cavidades correspondientes. La NASA nos dice que esto no sabemos lo que es. Ellos saben lo que es, pero a ciertos niveles, claro. Ahí está clara y nítidamente, son imágenes del Hubble, clara y nítidamente
el sol interior de esa estrella o ese planeta. Continuemos. La formación de una galaxia, los cuásares, los púlsar. El modelo se repite constantemente en el universo, en el cosmos. Continuemos. Otra más. Lo vemos claramente, cavidades polares, el centro, la formación en anillo, son huevos. Continuemos. Otra galaxia. Esto es no es una imagen real, es una representación onírica de lo que podríamos denominar un púlsar. Otro más. Y ahora, posiblemente muchos de ustedes se pregunten si este conocimiento es nuevo o hay una especie de conocimiento ancestral perdido, acumulado en viejas leyendas que almacenen esta información y que nos las hayan transmitido desde hace quizás miles de años. La respuesta es sí, existe. Desde Agartha, reino en cuyo interior se encontraba la ciudad de Shambhala, hasta las leyendas de los esquimales. Cuando los antropólogos empezaron a descubrir a los esquimales y les preguntaban a sus viejos chamanes que de dónde provenían, ¿saben cuál era la respuesta de los esquimales? Nuestra raza viene más allá del norte. Ni ellos mismos sabían de dónde venían, pero sí sabían que ellos procedían de una tierra que era más lejana de lo que conocían, situada al norte. Greenland, una tierra donde, según se nos cuentan las tradiciones, no se ponía el sol. ¿Dónde no se pone el sol? Tal vez en el interior de la Tierra. El jardín de las Hespérides, o lugar donde la muerte, donde muere esta tierra y aparece la nueva tierra. Era un antiquísimo mito. Curiosamente, el barco español que va allí se llama Hespérides. No sabemos si es que alguien tiene este conocimiento y decidió gastarnos una broma. Les voy a hablar de otra antigua tradición. Está escrita en el Talmud. Es una especie de prolongación del Antiguo Testamento, concretamente en el Génesis. Cuando Dios castiga a Adán y Eva, los expulsan del paraíso, a Adán y Eva. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Adán y Eva? ¿Qué es lo que pone el Talmud? Ellos tenían miedo a la noche, porque venían de un sitio donde la noche no existía. Allí no había noche. Tal vez en el interior de la tierra. Hay muchas tradiciones que hablan de todo esto. También hay una antigua tradición escandinava en la cual habla de Thule o Hela, Thule. Es aquella tierra que estaba situada más allá. Y es una palabra anglosajona que proviene de Thule, Hela, Hel, infierno, aquello que hay debajo de la tierra, el cielo, infierno. Tal vez este tipo de juegos también nos lleven a algún sitio. Podemos ir al libro de Enoch, uno de los más antiquísimos libros que existen. En el libro de Enoch, cuenta Enoch que fue llevado por los Watchers, los vigilantes, a un profundo abismo en el que se extendían columnas de fuego celeste y no había firmamento y su profundidad era inconmensurable. ¿De qué estaba hablando Enoch? Podemos recorrer muchas tradiciones, seguramente que encontremos un paralelismo significativo con este profundo y antiguo conocimiento. Hay fotografías satélites, muchas de ellas han sido censuradas, todas han sido censuradas, en las cuales se alega que para esa censura, pasemos a la siguiente imagen, se alega que para esa censura, esta es del satélite ERAS, una censura en la cual posteriormente los científicos dijeron, no, bueno, es que esta es una zona opaca debido al movimiento de la rotación de la Tierra, hemos fotografiado y esta zona había una penumbra y la hemos tapado. Total, ¿para qué quieren ustedes saber lo que hay ahí? Pasemos de imagen. Esta es otra imagen fotografiada por satélite de la zona de la Antártida, también totalmente censurada. Pasemos de imagen. Otra más, se produce una extraña aberración en el ordenador y decide censurar una zona de la Antártida, otra, que se reproduce en el siguiente error. Pasemos a la siguiente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estas fotos son de NASA. Y ustedes ven aquí cómo las nubes se estiran, se alargan y se dirigen a un punto. Pasemos a la siguiente imagen. Pasemos a la siguiente. Vemos cómo las nubes se dirigen hacia un punto. Pasemos a la siguiente. Y aquí se ve mucho más nítidamente, en la zona norte,
las nubes, las masas nubosas se dirigen o quizás salen de alguna zona que ha sido censurada. Continuemos. Aquí se ve más claramente las masas nubosas, como han sido aberradas, debido a que quizás salgan de ese mundo, esa cavidad, ese mundo interior. Pasemos a la siguiente imagen. ¿Podemos hacer una pausa? Una pausa. Y echar para atrás. Echar para atrás, sí. Yo, al principio de la charla, les hablé de Alfred Wegener, de su Pangea. Una isla y alrededor todo mares. Tal vez no haya sido así. Tal vez nunca han existido mares. Tal vez la Tierra en sus comienzos era pequeña y solo había tierra. Y posteriormente fue creciendo y aparecieron los mares. Como se ve nítidamente que existe un crecimiento en todos los orbes a medida que pasa el tiempo. Y hay un momento en el cual la masa es crítica y ese orbe se destruye, como hemos visto en aquellas 4 fotografías. ¿Es posible que la Tierra haya crecido? Si cogemos un modelo geológico de la Tierra y se lo implantamos a un modelo de Tierra más pequeña, ¿encajaría perfectamente? Adelante, pasemos al vídeo. En esta imagen la Tierra es grande, el momento actual. Pero vemos que la Tierra se va haciendo pequeñita, pequeñita. Alguien se preocupó, concretamente Neil Adams, de hacer una simulación por el ordenador en la cual se aprecia perfectamente que si cogemos la Tierra y la vamos haciendo pequeñita, todas las tierras y continentes e islas van encajando perfectamente, muy perfectamente. Alfred Wegener no tenía ordenadores, no podía hacer esto. Lo cierto es que la Tierra era pequeñita y ha ido creciendo debido a la rotación o quizás la pérdida de masa de gravedad de ese Sol interior, y se expande, crece. Se ve claramente cómo encaja a la perfección si el modelo geológico se lo aplicamos a una Tierra con menor superficie, con menor diámetro. Esto no es casual. Esto es evidente. Al parecer, el universo aplica esos modelos que tiene no solo a los orbes, sino al resto de la naturaleza. Yo esta mañana he tenido ocasión de oír a Mila, oírla una fantástica ponencia en la que hablaba de la glándula pineal, que había una especie de sol en esa glándula pineal. Decía que de él emanaba luz. Pasemos a la siguiente imagen. Un sol central. Pasemos a la siguiente imagen. Y 2 accesos. La visión psíquica frontal del tercer ojo, el ajna, y la visión física de los ojos que son recibidas por la parte occipital, los 2 polos. Aquí también lo tenemos. El mismo modelo que existe en los orbes y que existe en el universo. Continuemos. El ajna es un triángulo invertido. El ojo espiritual, el tercer ojo, el chakra. Pero el ojo del destino es el ojo físico, un triángulo con la base en la parte inferior. Pasemos a la siguiente imagen. Si unimos esos 2 triángulos, nos encontramos el ojo del destino y el ajna, nos encontramos la estrella de David. Se llama estrella de David, erróneamente llamada, no debería llamarse así, pero nos encontramos este símbolo. Pasemos a la siguiente imagen. Si ustedes han visto una imagen de Saturno en la que se veían unas auroras boreales, esta imagen de Saturno, en la cual no se ha utilizado el espectro del infrarrojo, se aprecia perfectamente como en el vórtice superior de ese planeta se ve claramente un hexágono. Pasemos a la siguiente imagen. Ahora se ve más nítidamente. Pasemos a la siguiente. Ahí lo tenemos. Son los logos, los símbolos, esos símbolos ancestrales que habitualmente vemos desde en monedas, en antiquísimos monumentos o incluso en logotipos de importantes empresas a nivel mundial. Logos es conocimiento. Esos logos son una especie de zip, fichero comprimido de información, que desde luego almacenan muchos más datos de lo que nosotros podemos pensar. El que
plantea esa idea e incluye esos logos a lo largo de la historia de la humanidad, sabe muy bien lo que hace e intenta transmitir un conocimiento. Eso es evidente. Continuemos. Bueno, hemos acabado ya, pero me gustaría decir unas palabras. Hay muchos más datos, muchas más tradiciones, muchos documentos clasificados, son legión. Sea como fuere, en el mundo siempre ha existido una tierra prohibida, clasificada como alto secreto. Debemos mantener frente a todas estas cuestiones una mente abierta a nuevas ideas. Sé que son revolucionarias, posiblemente muchos de ustedes, quizás ahora ya no tanto, pero le den el beneficio de la duda a estas ideas. Esa mente abierta nos permite ver la verdad, descubrir la verdad, y la verdad nos hará libres, qué duda cabe. Dicen que el que dice una mentira emprende una gran aventura, porque tiene que decir muchas más para sostener la primera. Desde luego, aquellos que están o que intentan ocultar estas informaciones son hombres poderosos. Son hombres que controlan todos los medios de comunicación, tienen todo el dinero, los recursos humanos, los medios técnicos, la más alta tecnología. Controlan absolutamente todo. Es una oligarquía que se remonta en la noche de los tiempos, pero quizás no sea el momento de hablar de ellos. Ellos están ahí. Y todas estas cosas, entre otras, nos ocultan en esos 1000 millones de documentos. Como ya he dicho antes, quizás de lo que hemos estado hablando aquí se queda muy corto con respecto a lo que realmente ellos conocen. Y nada más, deciros que ha sido un placer estar con todos vosotros y muchas gracias.